El primer tema a tratar por nuestro grupo es el de fuerza entre corrientes eléctricas y cómo interactúan los conductores. ¿Ustedes sabían que dos cables con corriente pueden atraerse o repelerse incluso sin tocarse? Este fenómeno ocurre gracias al campo magnético generado por ambas corrientes eléctricas. A lo largo de la explicación de este tema vamos a entender qué es la fuerza entre corrientes, por qué ocurre, de qué depende, cuáles son las fórmulas a utilizar y algunos ejemplos de aplicaciones. Entonces, cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera un campo magnético alrededor de él. Este campo magnético puede actuar sobre un conductor cercano a él que tenga corriente, y es por eso que aparece una fuerza magnética entre ambos conductores. Pero, primero que todo, debemos entender que un conductor genera un campo magnético alrededor de él si cuenta con corriente. Teniendo esto en cuenta, esta acá es la fórmula que vamos a utilizar. Y en la explicación de las variables involucradas en esta fórmula, tenemos que B hace alusión al campo magnético, I a la corriente, y sub 0 a la permeabilidad del vacío y R a la distancia del conductor. Entonces, podemos afirmar que entre mayor sea la corriente, asimismo, mayor va a ser el campo magnético, y entre más nos alejemos del conductor, menor va a ser el campo magnético. Imaginemos un cable vertical con corriente viajando hacia arriba. Alrededor de ese cable se forma un campo magnético. Lo interesante es que las líneas de ese campo forman círculos alrededor del conductor. Cuando analicemos este caso, utilizando la ley de Ampère, obtenemos una fórmula muy importante, donde B es el campo magnético, I es la corriente, R es la distancia del cable y μ sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Esta ecuación nos muestra dos ideas fundamentales. Primero, que si la corriente aumenta, el campo magnético también aumentará. Y segundo, que si nos alejamos del cable, el campo magnético disminuye. Es decir, que entre más lejos estamos del conductor, más débil será el campo magnético. Ahora hablemos de la dirección del campo magnético. Para eso utilizaremos la regla de la mano derecha, que esta consiste en que el pulgar apunta en la dirección de la corriente y los dedos curvados indican la dirección del campo magnético hacia alrededor del cable. Así vamos a poder entender tanto la intensidad como la dirección del campo magnético en un conductor recto. Y eso es lo esencial sobre este importante caso de la ley de Ampère. En conclusión, toda corriente genera un campo magnético. El campo magnético puede actuar sobre otros conductores y es por eso que aparece una fuerza entre corrientes. Si las corrientes cuentan con la misma dirección, los conductores se van a atraer, pero si las corrientes tienen direcciones opuestas, los conductores se van a repeler. Este principio es fundamental para comprender motores, generadores y gran parte de la tecnología eléctrica moderna. Les voy a hablar de dos temas fundamentales. ¿Qué ocurre cuando una carga se encuentra en movimiento y la ley de Ampère? Pero vamos a irlo desglosando paso a paso. Para recordar, cuando una carga se encuentra en reposo, ¿qué tiene? Para ejemplificar esto, voy a usar como ejemplo una carga positiva. Entonces, tenemos una carga positiva. ¿Qué es lo que tiene esa carga cuando simplemente está en reposo? Como ya lo hemos visto en los cursos anteriores, como ha explicado el profe, tiene un campo eléctrico. Para este ejemplo de la carga positiva, el campo eléctrico sale de esa carga. Entonces las líneas de campo eléctrico salen de la carga. Pero ¿qué ocurre cuando surge un movimiento? Cuando surge el movimiento no solo se tiene un campo eléctrico, también en el momento en que empieza el movimiento de esta carga ocurre el campo magnético. Es decir, que una carga que se mueva X, Y o Z, o sea, en el espacio, tiene dos campos que la están afectando, el campo eléctrico y el campo magnético. A esto se le llama campo electromagnético. Es decir, que una carga en movimiento interactúa la electricidad y el magnetismo.
Vamos a ejemplificar una carga positiva en el espacio. Entonces ubicamos los ejes, como si en el espacio, X, Y y Z. Y ubicamos la carga que vamos a usar, en este caso positiva o la que quieran. Listo. Después ubicaremos los vectores del campo magnético, que para este ejemplo van de forma horizontal. Y se nombran con la letra B. Entonces, B. Listo. Como el campo magnético está ejerciendo una fuerza sobre esa carga, es lo que impide que esa carga se mueva de manera horizontal. Por eso la carga sigue un movimiento en forma de espiral. Entonces sigue este movimiento. Además de ello, también obviamente tiene una velocidad, que en la velocidad se halla descomponiendo vectores. Entonces esta es la perpendicular, esta es la paralela y esta es la resultante. La velocidad que nos indica la distancia recorrida, la velocidad del movimiento de esa partícula en ese preciso momento y ya. ¿Cómo podemos saber la dirección del campo eléctrico, el campo magnético, la velocidad? Si hay un campo también va a haber una fuerza magnética. Entonces para ello se usa la ley o la regla de la mano derecha. Entonces ubicamos la mano derecha, el dedo índice en dirección a la velocidad, el dedo pulgar en dirección a 90 grados del dedo índice y el dedo del medio a esa dirección. Entonces el dedo índice siempre será la velocidad, el dedo pulgar es la dirección del campo magnético y esta es la dirección de la fuerza magnética. Entonces supongamos que por X o Y motivo la partícula para. Con lo que expliqué anteriormente, supongamos que en este instante la partícula se puede mover. Como expliqué anteriormente, ¿qué ocurriría en ese momento? Pues como ya no hay movimiento, solo habría un campo que la estuviera afectando. En este caso sería el campo eléctrico, porque durante todo este movimiento, hasta que se paró, hubieron dos campos afectándola, el campo eléctrico y el campo magnético. Pues que no lo dibujé, entonces sería sería el campo eléctrico, pero cuando esa partícula se para, ese campo eléctrico es el único que sigue, el campo magnético desaparece. Fórmula que relaciona el campo magnético con el campo eléctrico. Fórmula de relación entre campo eléctrico y magnético. El campo magnético se denota con la letra B. Entonces la fórmula sería B es igual a 1 sobre C cuadrado por o sea que el campo magnético depende de la velocidad y a su vez del campo eléctrico. Y C significa la velocidad de la luz. O sea que el producto vectorial entre la velocidad y el campo eléctrico significa que el campo magnético es perpendicular al movimiento y al campo eléctrico.
Ahora les voy a dar un poco de contexto histórico sobre la relación entre el movimiento de cargas y el campo magnético. Durante siglos se pensaba que la electricidad y el magnetismo eran fenómenos completamente distintos. De hecho, la electricidad se relacionaba más con la corriente eléctrica, mientras que el magnetismo se relacionaba con imanes. No fue hasta el siglo XIX donde ocurrió un descubrimiento muy importante. El científico Christian Ørsted en 1820 estaba experimentando con cargas eléctricas, con corriente eléctrica, hasta que observó algo inesperado. Cerca de un cable por donde se movía corriente, una brújula empezó a moverse. Es decir, la aguja de la brújula se notaba como afectada por un campo magnético invisible. Lo que para Ørsted fue algo revolucionario, ya que él dijo que la corriente eléctrica también generaba magnetismo. Como sabemos, el significado de corriente es el movimiento de cargas eléctricas, lo que significa que las cargas en movimiento también pueden generar un campo magnético. ¿Qué pasa físicamente durante el experimento de Ørsted? Como bien sabemos, cuando una carga se encuentra quieta, solo la está afectando el campo eléctrico. Pero cuando esta carga empieza a moverse, ¿qué sucede? Para este experimento, la carga se mueve durante el cable cargado eléctricamente, lo que modifica el espacio a su alrededor y a su vez genera un campo magnético rodeando su trayectoria. El campo eléctrico forma círculos que siguen la trayectoria del movimiento de una carga. Después de Christian Ørsted, André-Marie Ampère, Michael Faraday y James Maxwell profundizaron más en la teoría del electromagnetismo. Ahora les voy a explicar la ley de Ampère. En la vida real, normalmente no tenemos una sola carga moviéndose, sino muchísimas moviéndose al mismo tiempo dentro de un cable. A esto se le denomina corriente eléctrica. La ley de Ampère sirve para calcular el campo magnético producido por una corriente eléctrica. Su fórmula es la siguiente. Esta fórmula sirve para calcular el campo magnético alrededor de un camino cerrado, que depende de la corriente que atraviesa esa región. Ahora desglosaremos la fórmula de la ley de Ampère. En el lado izquierdo tenemos la sumatoria del campo magnético por un diferencial de la longitud. Para este caso, como es un cable, es un pedacito del cable. Y en el lado derecho tenemos μ sub 0, que significa, o bueno, es una constante, la constante de la permeabilidad del vacío, multiplicado por I encerrada, que es la corriente que pasa dentro de la figura. Ahora sí, cuando dos conductores paralelos tienen corriente, el campo magnético de uno va a actuar sobre otro y esto va a producir una fuerza. Esta acá es la fórmula que vamos a tener presente y en la explicación de las variables involucradas en esta tenemos a F como la fuerza magnética, a L como la longitud del conductor, a I1 e I2 como las corrientes, a D como la distancia y a μ sub 0 como la permeabilidad del vacío. Entonces, de esta fórmula podemos afirmar que la fuerza va a aumentar entre mayores sean las corrientes y entre más cerca estén los cables, pero va a disminuir entre mayor sea la distancia. Este fenómeno cuenta con muchísimas aplicaciones en ingeniería y tecnología. Entonces, a continuación voy a anunciar algunos ejemplos, tales como los motores eléctricos, que la interacción entre corrientes y campos magnéticos produce movimiento,
los electroimanes que permiten levantar objetos metálicos en grúas industriales, los sistemas eléctricos que los cables de alta tensión experimentan fuerzas magnéticas constantemente y los parlantes que el sonido se produce gracias a fuerzas magnéticas sobre bobinas con corriente. Buenas tardes para todos, mi nombre es Manuel Sepúlveda Castro y en este video les voy a explicar mi ejercicio de física que abarca los temas de la ley de Ampère, el campo electromagnético de una carga en movimiento y la fuerza entre corrientes eléctricas. Entonces el enunciado de nuestro ejercicio dice así: en una planta de tratamiento de agua de una empresa, dos cables paralelos alimentan un motor eléctrico de bombeo. Los cables están separados 0.20 metros y cada uno tiene una longitud de 3 metros. El cable 1 tiene una corriente 1 de 12 amperios, el cable 2 tiene una corriente 2 de 18 amperios y además un electrón viaja cerca del cable 1 con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. La distancia del electrón al cable es de 0.05 metros y el ejercicio nos pide calcular primero el campo electromagnético producido por el cable 1 usando la ley de Ampère. Segundo, la fuerza entre los dos cables. Y tercero, la fuerza magnética que actúa sobre el electrón en movimiento. Entonces ya vamos a pasar a ver la gráfica del ejercicio y la solución. Bueno, acá ya tenemos la gráfica de nuestro ejercicio. Entonces tenemos los dos cables, la corriente de cada cable que va hacia arriba, la distancia entre cada cable, que son 0.20 metros, la longitud de cada cable, que son 3 metros, el campo magnético que produce cada cable cuando pasa corriente por él, que es así circular porque cuando los electrones se están moviendo por cada cable, el campo no sale recto hacia afuera, sino que se distribuye circularmente alrededor del cable. Entonces, esta sería la gráfica y los datos de nuestro ejercicio. El primer punto nos pide el campo electromagnético que produce el cable 1 con la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère es esta que tenemos acá, esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces, tenemos que saber que MU es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Esta es la permeabilidad magnética en el vacío. Entonces esta es la única constante que nos debemos aprender para el ejercicio. Y ya aquí solo tenemos que reemplazar en la fórmula. Entonces la corriente, esto es la corriente, entonces pues es del cable 1, entonces reemplazamos la constante, la corriente del cable 1 que son 12 amperios. Y lo dividimos en 2pi por r, que esta r es la distancia del cable hasta donde queremos calcular el campo magnético. Entonces acá en esta gráfica la r va hasta el electrón, ¿sí? Estos son los 0.05 metros, va hasta el electrón. Pero en este primer punto solo usamos este electrón como punto de referencia, ¿sí? No, este electrón que vemos acá no lo vamos a usar hasta el punto 3, solo estamos usando el electrón como punto de referencia hasta donde queremos calcular el campo magnético. Entonces ya solo vamos a reemplazamos en la fórmula, la distancia son 0.05 metros, acá multiplicamos 4 por 12, nos da 4pi por 10 a la menos 7 por 12 amperios y nos da 48pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros. Porque cancelamos amperio con amperio, entonces nos queda Tesla por metro. Y ahora acá simplificamos esto de acá, simplificamos pi, entonces dividimos 48 entre 2 y nos da 24 y cancelamos los pi. Entonces eso nos da 24 por 10 a la menos 7 Tesla por metro, dividido en 0.05 metros. Cancelamos metro con metro y hacemos la división y nos da este resultado en Tesla. Bueno, entonces ahora para el punto 2 nos piden la fuerza entre corrientes eléctricas. Entonces
Para calcular la fuerza entre corrientes eléctricas usaremos esta fórmula, que igualmente tenemos que sabernos la constante m mu 0 y las corrientes de ambos cables. Esta D es la longitud de cada cable y esta D del denominador es la distancia de cable a cable. Entonces ya solo nos queda reemplazar. Entonces reemplazamos la constante, las dos corrientes y la longitud de cada cable, lo dividimos en 2pi por la distancia de cable a cable, y acá lo que vamos a hacer es multiplicar estos tres primeros. Multiplicamos estos tres, nos da 648 metros por amperio al cuadrado, amperio por metro. Y ahora multiplicamos, ahora simplificamos pi, como en el ejercicio pasado simplificamos pi. Entonces 4 dividido en 2 pues nos da 2. Cancelamos pi con pi. Entonces nos da 2 por 10 a la 7 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio, multiplicado por 648 metros por amperio al cuadrado, dividido en 0.20 metros. Ahora acá multiplicamos 2 por 10 a la menos 7 por 648, nos da 1296 por 10 a la menos 7 metros, y las unidades nos quedan en tesla por metro al cuadrado por amperio, porque acá cancelamos este amperio con un amperio y multiplicamos el metro por metro, entonces nos queda un metro al cuadrado, y pues de los amperios que cancelamos nos queda un amperio. Lo dividimos en 0.20 metros. Y ya aquí finalmente, para que la respuesta nos dé en newtons, esta respuesta, la fuerza nos tiene que dar en newtons, tenemos que reemplazar el tesla, la unidad de tesla, esta tesla de acá. Entonces tesla es newtons sobre amperio por metro. Entonces la cancelamos acá, y ya finalmente nos quedan newtons, porque cancelamos amperio con amperio, metro con un metro, nos quedó, y este metro con este metro, y finalmente la respuesta nos da 6.48 por 10 a la menos 4 newtons. Bueno, y por último tenemos el tercer punto, que es la fuerza magnética que actúa sobre el electrón cuando se mueve cerca del cable. Entonces acá tenemos el electrón moviéndose cerca del cable. Entonces como este cable genera un campo magnético, este campo magnético actúa sobre el electrón generando una fuerza eléctrica, donde esta fuerza eléctrica siempre va a ser perpendicular al movimiento del electrón. En este caso pues el electrón va hacia la derecha, entonces pues bueno, ahí es perpendicular al movimiento. Entonces para calcular esta fuerza magnética sobre una carga en movimiento, usaremos esta fórmula, que es F igual a la carga por la velocidad por el campo que habíamos calculado anteriormente. Entonces solo vamos a reemplazar la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la velocidad, que es 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, por el campo, que es 4.8 por 10 a la menos 5 tesla. Entonces primero multiplicamos los números, 1.6 por 2 por 4.8 nos da 15.36, y las notaciones científicas, donde dejamos la misma base y sumamos los exponentes, y nos da 10 a la menos 18. Entonces como resultado nos queda 15.36 por 10 a la menos 18 coulomb por metro sobre segundo por tesla. Entonces para que ese resultado nos dé en newtons, tenemos que reemplazar este tesla de acá, y aparte dentro del tesla reemplazamos también los amperios, que son coulomb sobre segundo.
Entonces reemplazamos el Tesla, ya acá está reemplazado y solo nos quedaría cancelar las unidades. Coulomb con Coulomb, metro con metro y segundo con segundo y nos queda finalmente newtons. Entonces aquí pasó de ser 15.36 por 10 a la menos 18 a la menos 18 por a 1.536 por 10 a la menos 19 newtons por la regla de la notación científica. Y eso sería todo mi ejercicio. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En este video voy a estar explicando las aplicativas de los temas de la ley de Ampère, el campo magnético de una partícula en movimiento y la fuerza entre corrientes eléctricas aplicados a la ingeniería ambiental. Entonces, la fuerza entre corrientes eléctricas tiene mucha relación con la ingeniería ambiental, ya que esta nos permite entender y diseñar equipos que usan electricidad y magnetismo para tratar contaminación y mover fluidos. Por ejemplo, en los sistemas de tratamientos de aguas residuales se usan bombas y motores eléctricos que funcionan gracias a interacciones magnéticas entre corrientes. También se aplican en sistemas de separación electromagnética de residuos metálicos en plantas de reciclaje. Bueno, el campo electromagnético de una carga en movimiento también se relaciona con la ingeniería ambiental, ya que esta tiene que ver con el monitoreo, la energía y el tratamiento de contaminantes. Ya que en sensores ambientales miden la contaminación del aire, la calidad del agua o la radiación electromagnética. También en tecnologías de energía renovable como generadores eólicos hidroeléctricos, donde el movimiento de cargas produce electricidad. Bueno, y por último, la ley de Ampère explica cómo la corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor de un conductor. Esto es fundamental en muchos equipos usados en ingeniería ambiental. Por ejemplo, en el funcionamiento de transformadores y sistemas eléctricos que distribuyen energía en procesos ambientales. También en el monitoreo de corrientes eléctricas en sistemas de energía renovable para evitar pérdidas energéticas y reducir el impacto ambiental. Y esas serían todas las aplicaciones que tienen estos tres temas hacia la ingeniería ambiental. Muchas gracias. Vamos a ver cómo estos temas son aplicados a la carrera de la ingeniería civil. La fuerza entre corrientes eléctricas sucede cuando dos conductores transportan corriente eléctrica, y esto se puede ver tanto en edificaciones, túneles, puentes, estaciones eléctricas, hospitales o centros comerciales. Poniendo un ejemplo, tenemos un tablero principal. Este tablero principal tiene dos barras. Las dos barras deben estar separadas correctamente, ya que si llega a ocurrir un cortocircuito y la corriente aumenta mucho, puede deformar las barras, así que tienen que estar colocadas correctamente. Aunque mayormente los cálculos los hace un ingeniero eléctrico, el ingeniero civil debe saber de este tema para saber cómo influye en la construcción. Básicamente sería eso. Ahora veremos cómo se aplica el tema del campo electromagnético de una carga en movimiento en ingeniería civil. Sabemos que una carga en movimiento produce tanto campo eléctrico como campo magnético. Esto se relaciona también al movimiento de electrones en cables y equipos eléctricos. Y esto se puede ver tanto en sensores para monitoreo estructural, equipos de medición topográfica, radares de penetración terrestre e instrumentación en puentes. Un ejemplo es que se puede usar un radar de penetración terrestre para detectar tanto tuberías como acero reforzado y cambios en el suelo. Como último punto, tenemos en cuenta la ley de Ampère, cómo ésta se aplica en la ingeniería civil. Sabemos que la ley de Ampère nos permite hallar el campo magnético que produce una corriente. Esto se aplica en el análisis de sistemas donde circulen corrientes importantes, como puede ser líneas eléctricas cercanas a estructuras, subestaciones eléctricas, redes de transporte eléctrico o sistemas ferroviarios. Esto, por ejemplo, un ejemplo real
se quiere diseñar una estructura cerca de una línea eléctrica importante. Se tiene que saber cuál es el campo magnético que ésta produce, ya que ésta pueda llegar a afectar los equipos eléctricos que se usen en la obra o en la estructura que se quiere generar. Entonces, pues sería básicamente esto, cómo influiría la ley de Ampère en la ingeniería civil.